Bien, estudiantes, estamos ya en la sesión número 4 con la experiencia de aprendizaje número 1. En esta oportunidad nos toca planteamos conclusiones sobre la participación democrática en nuestra familia. Recordemos que estamos trabajando en la competencia de matemática, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbres. Hola, en la actividad anterior hemos leído e interpretado tablas de frecuencias. Por otro lado, aprendimos también a elaborar gráficos de barra. Ahora en esta actividad leeremos e interpretaremos los gráficos estadísticos que elaboramos para identificar la participación democrática y el uso de los medios tecnológicos. De ese modo podemos obtener información valiosa para plantear nuestras propias conclusiones. Y eso lo vamos a hacer a través de los gráficos elaborados en las preguntas de la encuesta. Recuerda que elaboraste un gráfico para la pregunta 1, un gráfico para la pregunta 2 y un gráfico para la pregunta 3. De esos gráficos vamos a sacar nosotros las conclusiones que nos faltan. Continuemos. Observamos el gráfico elaborado en la actividad anterior y respondemos las preguntas. Fíjate, ahí tengo el gráfico que elaboramos la clase anterior. Cada estudiante elaboró su propio gráfico con sus propios datos obtenidos en su encuesta. Entonces, ahora leemos e interpretamos el gráfico respondiendo las siguientes preguntas. ¿Sí? Vamos a hacernos preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos dice el título? Se refiere al título del gráfico. Fíjate, aquí dice espacios de participación en mi familia. ¿Qué me quiere decir a mí el título? ¿De acuerdo? Entonces, es importante en todo gráfico colocar el título y eso viene a ser parte, ¿de acuerdo?, de la interpretación que nos va a servir a nosotros para sacar nuestras propias conclusiones. Fíjate, el título en el gráfico corresponde a la pregunta 1, ¿cierto? Este de aquí viene a ser el gráfico de la pregunta 1, de la encuesta que aplicaste, ¿de acuerdo?, sobre los espacios de participación en mi familia. ¿De acuerdo? Entonces, este título, ¿verdad?, me dice bastante sobre lo que quiere decirnos el gráfico. Y es sobre los espacios de participación en mi familia. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces la pregunta número 2 que nos hacemos para entender el gráfico. ¿Sí? Fíjate, ¿qué representan las palabras en el eje horizontal? Fíjate, aquí vamos a ver el eje horizontal, el que voy a colocar aquí. Ahí tengo el eje horizontal. ¿Qué representan las palabras? Aquí hay palabras, hora del almuerzo, ¿sí?, reuniones familiares, toma de decisiones, ningún espacio. Recordamos que esto viene a ser la categoría, ¿de acuerdo?, de las variables. Recuerda que estas son las alternativas que marca el encuestado a la hora que le hacemos la encuesta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dar un concepto o una idea clara para que ustedes también tengan ahí, ¿sí? Dice, el eje horizontal, dice, se representa las categorías de la variable a estudiar. ¿De acuerdo? Entonces siempre en el eje horizontal colocamos las categorías. ¿De dónde salen las categorías? De la variable que se está estudiando. Bien, ya respondimos entonces la pregunta 2, vamos a la pregunta 3. ¿Qué representan las palabras en el eje vertical? Ahora fíjate el eje vertical, aquí están los números en forma vertical de menor a mayor, fíjate. Entonces, ¿qué representan esos números? Estos números representan la frecuencia absoluta, el conteo que hacemos nosotros por cada pregunta. Recuerda que en la tabla de frecuencia colocamos estos valores nosotros. Entonces, dice, en el eje vertical se representa la frecuencia absoluta, que identifica la cantidad de personas encuestadas. ¿Sí? Entonces, aquí en el eje vertical va la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo?, que es la cantidad de personas encuestadas. Recuerda que el total me da siempre la cantidad de personas encuestadas, ¿de acuerdo? Bien, entonces, hasta ahí hemos elaborado 3 preguntas. Vamos a elaborar una pregunta más, la pregunta número 4, por ejemplo. ¿En qué nos va a ayudar las líneas horizontales que están detrás de las barras? Fíjate, aquí estamos viendo líneas horizontales, ¿sí? Esa línea nos permite nosotros saber la altura de cada barra
y relacionarlo con el valor que está en la parte vertical del eje, ¿sí? O de la frecuencia absoluta. Veamos un concepto acá. Nos ayuda a identificar la altura de cada barra que corresponde a cada frecuencia absoluta. Por ejemplo, esta barra roja llega hasta el número 3, a la línea horizontal 3. Quiere decir que 3 respondieron hora de almuerzo. Esta barra celeste llega hasta el número 8. Quiere decir que 8 respondieron en reuniones familiares. O sea, estas líneas horizontales nos están ayudando a relacionar la altura de la barra con la frecuencia absoluta. Muy bien, veamos la pregunta 5. ¿Qué representan los números que están en el eje vertical? Los números que están en el eje vertical, ¿qué representan? Ya lo dijimos en antes. Representan la frecuencia absoluta, ¿no? Indica las frecuencias absolutas obtenidas en la tabla de frecuencia. Recuerda que en la tabla de frecuencia que elaboramos, con esos datos que obtenemos, hacemos nuestro gráfico estadístico. Pregunta 6, a ver. ¿Por qué las barras tienen distintos tamaños? Bien, se debe a las medidas de la frecuencia absoluta que son diferentes. Claro, una barra, por ejemplo, la barra roja llega hasta el número 3 y la barra verde llega también hasta el número 3, o sea, hasta ahí son iguales, pero la barra celeste está llegando hasta el número 8. Una va a ser más alta que la otra, o sea, una alcanza más valor que la otra. Y eso lo determina la frecuencia absoluta. Muy bien, continuamos. Ahora leemos e interpretamos el gráfico respondiendo las siguientes preguntas. ¿Sí? ¿Cuántas personas consideran que no hay espacio de participación en nuestra familia? Vamos acá, ¿cómo se llama?, a interpretar con algunas preguntas el gráfico. ¿Sí? ¿Cuántas personas consideran que no hay espacio de participación en nuestra familia? Fíjate, si yo observo el gráfico, aquí 3 personas me dicen que hay participación a la hora del almuerzo. Aquí 8 personas me están diciendo que hay participación en reuniones familiares. Y aquí me está diciendo que hay 3 personas que tienen participación en la familia, en toma de decisiones. Pero aquí hay, fíjate, la altura de la barra amarilla llega solamente hasta el 1. Quiere decir que hay una sola persona que afirma que en la familia no hay participación. ¿Sí? Entonces respondemos. Hay una familia que considera que no existe espacio de participación en mi familia. Como acá es 1, quiere decir que 1 nomás respondió. ¿De acuerdo? Y representa el 6.7%, ¿no? ¿Qué porcentaje del total representa? Claro, lo que acabo de decir. 1, ¿cuánto representa del total? 6.7%. ¿Sí? El 6.7% de los encuestados en mi familia considera que no tiene espacio de participación en mi familia. ¿De acuerdo? Se puede dar en porcentaje y se puede dar también en cantidad numérica. A ver, ¿cuántas personas y qué porcentaje de los miembros de la familia afirman que las reuniones familiares es un espacio de participación? Dice, ¿cuántas personas y qué porcentaje? Fíjate, aquí tengo el espacio de, ¿cómo se llama?, de reuniones familiares. Aquí lo tengo. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Voy a marcar con otro color acá. Aquí, voy a marcar con azul. Aquí, fíjate. Reuniones familiares. El espacio de reuniones familiares, ¿cuántas personas, de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántas personas de la familia respondieron? Fíjate, la barra celeste llega hasta el número 8. O sea, quiere decir que 8 personas respondieron. ¿De acuerdo? ¿Y qué porcentaje? Me están preguntando por el porcentaje y cuántas personas. Cantidad, ¿sí o no? Entonces quiere decir que hay 8 personas, pero un porcentaje del 53.3%. ¿Sí? Entonces respondemos. 8 personas consideran que en las reuniones familiares es un espacio de participación y representa el 53.3%. ¿Sí? Muy bien. Continuemos. Ahora
leemos e interpretamos el gráfico respondiendo las preguntas. Continuamos con las preguntas. ¿Cuántas personas en total han dado su opinión en este gráfico? ¿Cuántas personas en total? O sea, el total de encuestados sería, simplemente, ¿no? O tendríamos que sumar. Si no me acuerdo de la cantidad de encuestados, tendría que sumar aquí cada barra, ¿de acuerdo? A qué valor llega en la frecuencia absoluta, hacer la suma respectiva y ese sería el total. Entonces veamos acá, hora de almuerzo aquí, en este espacio de acá, el espacio hora de almuerzo, ¿sí? ¿Hasta dónde llega? Hasta el número 3. ¿Cuántos hay entonces ahí? 3 personas. Ahora, reuniones familiares, fíjate, aquí tengo reuniones familiares. ¿Cuántos dijeron que sí ahí? 8 personas, ¿sí o no? Entonces tengo 8 personas ahí. Luego, toma de decisiones, fíjate, toma de decisiones, eso también es otro espacio o una categoría. ¿Cuántos respondieron ahí? 3 personas, 3 personas. Y el último espacio, dice acá, ningún espacio entonces. Entonces, ¿cuántos respondieron ahí? 1. Entonces, si yo sumo todo ello, va a ser 15. 3 más 8 más 3 más 1 me da 15. Fíjate ahí, 15. Y 15 fueron tus encuestados, entonces. Entonces, aquí la pregunta dice, ¿cuántas personas en total? O sea, me están preguntando el total de la frecuencia absoluta, que es 15. Entonces, mi respuesta sería, en el gráfico han dado su opinión 15 personas. Pregunta 5. Aquí le decía la pregunta 4, me he equivocado acá. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de los encuestados opinan que la familia sí cuenta con espacio de participación? ¿Qué porcentaje, dice, de los encuestados opinan que la familia sí cuenta con espacio de participación? Fíjate, entonces yo tendría que sumar, ¿de acuerdo? El porcentaje de lo que sí tiene un espacio de participación. O sea, tendría que sumar este 20%, que dice que sí tiene participación en hora del almuerzo, este 53.3%, que dice que sí tiene participación en reuniones familiares, y este 20%, que sí tiene participación en toma de decisiones. Si yo sumo estos tres, me va a dar un 93. ¿De acuerdo? 3%. ¿Sí? En total, dice, de encuestados que opinan que sí cuentan un espacio de participación, es la suma de todos ellos, es decir, 14 personas, ¿de acuerdo? Que viene a ser el 93.3%. Si el total era 15 y hubo uno que dijo que no hay que en ningún espacio, que no hay espacio de participación, entonces ella 14 menos 1 me va a dar, 15 menos 1 me da 14, o sea, serían 14 personas. ¿Sí? Pero ese 14, ¿cuánto representa? El 93.3%, que es la suma, que viene a ser la suma de ¿quién? Del 20%, más el 53.3%, más el 20%. ¿Sí? No suma el 6.7% porque ese dijo, ese espacio corresponde a que no hay participación. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Conclusión de la gráfica 1. Vamos a sacar algunas conclusiones ya de nuestra gráfica 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Y podemos trabajar con valores mayores y valores menores, que es lo que más se hace, ¿no? O sea, tú tienes que ver tu gráfico y qué conclusión puedes sacar con un dato mayor o un dato menor. Empezamos. Entonces, ¿qué son las conclusiones primero? Conclusiones son los hallazgos o descubrimientos que arroja una nueva información sobre un tema de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tú vas a hacer las conclusiones o vas a descubrir la información nueva que nos va a dar este gráfico. ¿Sí? Aquí en el gráfico yo puedo sacar una conclusión. ¿De acuerdo? Y puedo tomar el valor mayor o el menor valor, ¿sí? O puedo sumar algunos valores y llegar a una conclusión simple, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate acá.
En mi familia, dice, el espacio más reconocido, el espacio más reconocido, ¿sí? El espacio más reconocido y aceptado de participación democrática es en las reuniones familiares, aquí. ¿Sí? O sea, aquí. ¿Y cuánto es eso? Un 53.3%. ¿De acuerdo? Entonces puedo sacar una conclusión de esa manera. Es que estoy tomando en este cuadro yo el valor más alto, el valor más grande, el mayor de todos, y puedo interpretarlo y llegar a una conclusión de lo que está, del nuevo hallazgo que estoy haciendo en mi familia, ¿no? Estoy descubriendo, ¿de acuerdo?, que en mi familia, las reuniones familiares, tenemos una mayor participación democrática. A ver, otra conclusión, vamos a sacar otra conclusión. Bueno, aquí fíjate, solamente hay una persona que dice que no hay participación, pero la mayoría nos está diciendo de que sí hay participación y puedo sacar una conclusión de ahí. Entonces, en mi familia existe participación democrática. ¿Y cuánto vendría a ser esa participación democrática? Porque si yo sumo 20%, más 20%, más el 53.3%, me da 93.3%. Otra conclusión. Solo una persona de mi familia afirma que no tiene espacio de participación democrática. Claro, fíjate acá. Aquí está diciéndote que una sola persona, un miembro de tu familia, te está afirmando de que no hay, ¿de acuerdo?, participación democrática. Una sola. ¿De acuerdo? Entonces, y esa persona representa de toda mi familia, ¿de acuerdo?, de toda mi familia, solamente el 6.7%. ¿Sí? Entonces, la única persona que me respondió a mí de que no hay, ¿de acuerdo?, espacio para la participación democrática, representa el 6.7%, también lo puedo decir de esa manera. ¿Cuántas formas diferentes puedes tú, llegar a una conclusión y interpretarla de la mejor manera? Muy bien, continuamos. Fíjate, entonces quiere decir que de esta manera, de esta forma, tú vas a hacer las conclusiones de la otra pregunta, número 2 y número 3. Se le está llegando a hacer este video para que tú entiendas y comprendas cómo hacer las conclusiones de los gráficos estadísticos que tú has elaborado en la clase anterior. Entonces quiere decir que tú vas a continuar con las demás conclusiones de la pregunta 2 y de la pregunta número 3, ¿no? Entonces dice, ahora planteamos conclusiones basadas en informaciones de nuestra tabla de frecuencia, recuerda, y gráficos estadísticos. Entonces, la pregunta 2 y la pregunta 3, tú tienes que llegar a hacer sus conclusiones, ¿de acuerdo?, de los gráficos, ¿sí? Eso tendría que ser ya la parte final de nuestra experiencia de aprendizaje número 1. Entonces, la tarea sería que tú mismo comiences a hacer tus conclusiones de la pregunta 1, de la pregunta 2, de la pregunta 3, de tu propia encuesta que realizaste a través de tu tabla de frecuencia y tu gráfico estadístico de cada pregunta. Muy bien, estudiantes, espero haberlos ayudado a que ustedes puedan hacer sus propias conclusiones y puedan ustedes enviarnos su tarea el día martes. Entonces, la tarea para el día martes. Muy bien, alumnos, me despido, cuídense mucho, protéjanse, saludos a la familia.